Mi nombre es Paulina Herrera y tengo 34 años. Hasta aquella mañana de martes, creía que había construido una vida completamente fuera del alcance de mi familia. Estaba equivocada. Un hombre con un uniforme oscuro llamó una vez y me entregó un sobre en la puerta de mi pequeño departamento alquilado, sin charlas triviales, sin expresión. El papel era grueso y oficial. Cuando lo abrí y vi las palabras juzgado de lo familiar y petición de estado de interdicción, se me heló la sangre. Mis propios padres y mi hermano menor habían presentado una solicitud para que me declararan legalmente incapaz. Querían el control total sobre mi dinero, mis activos y mis decisiones. En ese momento, no sabía que habían estado planeando esto durante meses. Avanzamos hasta la audiencia. Mi hermano me miró directamente a los ojos y anunció frente a todos: «Eres una mocosa ingrata. Y ya he decidido que el yate y el departamento van a ser míos». Mis padres sonrieron con aire de suficiencia a su lado y añadieron: «Nos vamos a asegurar de que lo pierdas todo». Pero entonces, su abogado se puso de pie. El rostro del juez cambió en un instante, con los ojos muy abiertos. Gritó: «Seguridad». Y justo en ese momento, si alguna vez has tenido familiares que se han vuelto contra ti de esta manera, o si este tipo de traición te suena demasiado familiar, presiona ese botón de me gusta. Ahora, cuéntame tu historia en los comentarios, yo los leo. Todos, compartan esto con alguien que necesite escuchar que no está solo, y suscríbanse para que no se pierdan cómo termina esto. Definitivamente van a querer saber qué pasó después. Para entender por qué mi propio hermano pensó que podía decir eso en audiencia pública, tengo que llevarlos unos años atrás. Mi familia vivía en una casa extensa en San Pedro Garza García, Nuevo León, el tipo de lugar que grita éxito, desde el césped perfectamente cuidado hasta la alberca de borde infinito en la parte trasera. Mi padre, Juan Herrera, era socio de uno de los bufetes de abogados más grandes de Monterrey, manejando casos corporativos de alto riesgo que lo mantenían en trajes a medida y relojes de lujo. Él prosperaba gracias a la imagen, haciendo contactos en galas, estrechando manos con las personas adecuadas y asegurándose de que todos supieran que los Herrera estaban en la cima de la cadena alimenticia. El control no era solo su trabajo, era su forma de vida. Esperaba lo mismo de nosotros, como si fuéramos extensiones de su cartera de inversiones. Mi madre, Elena Herrera, interpretó su papel a la perfección. No era el tipo de persona que trabajaba fuera de casa, pero manejaba nuestro calendario social como una directora ejecutiva, almuerzos de caridad, desayunos de fin de semana en el club campestre y fiestas navideñas donde acorralaba a los invitados para presumir del último triunfo familiar. Juan acaba de cerrar una fusión de varios millones de pesos, decía con esa sonrisa pulida. Oh, nuestro hijo ya está propuesto para un ascenso en su empresa. Ella convertía cada reunión en un escenario para el presumir los momentos destacados de nuestra familia, y amaba los aplausos. Luego estaba mi hermano, Chema. Él era 2 años menor que yo, pero desde el día en que pudo hablar, supo cómo jugar el juego. Era inteligente, carismático y siempre decía lo correcto. Papá vio a su mini yo en Chema de inmediato, empujándolo a clases de finanzas en la preparatoria y luego directamente al mismo programa universitario que papá había planeado. Chema lo absorbió todo, aprobó sus exámenes con excelencia. Hizo pasantías en el bufete de papá durante los veranos y consiguió un puesto de analista de nivel inicial en un banco de paseo de la Reforma nada más salir de la universidad. Conducía el carro que papá le compró, usaba los relojes que mamá eligió y repetía como un eco las opiniones de ellos en cada cena. Para ellos, él era el boleto dorado, la prueba de que su fórmula funcionaba. Lo malcriaron con elogios, viajes y cualquier cosa para mantenerlo en el camino trazado. ¿Yo? Yo era el fallo en el sistema. Nunca encajé en el molde. Mientras Chema estaba fuera jugando al golf con los clientes de papá, yo estaba encerrada en mi habitación diseñando logotipos en mi computadora portátil o ideando campañas publicitarias por diversión. Me encantaba el lado creativo de las cosas, la forma en que una sola imagen o un eslogan podían cambiar la forma en que la gente veía una marca. Pero para mis padres, eso era solo perder el tiempo. Querían que estuviera en algo sólido, como el derecho o la banca, donde pudiera subir por la escalera corporativa y enorgullecer a la familia. Los trabajos creativos son para aficionados, Paulina, decía papá, con su voz plana como si estuviera leyendo un contrato. Mamá asentía con la cabeza, añadiendo,
solo queremos lo mejor para tu futuro. La presión aumentó lentamente al principio. Los debates de la preparatoria sobre las carreras universitarias se convirtieron en discusiones sobre las pasantías. Yo elegí materias optativas de diseño gráfico, ellos me inscribieron en simulaciones de negocios. Para mi último año de universidad, era una campaña a gran escala. Papá movió hilos para que yo fuera sombra de un abogado en su bufete, pero pasé los días dibujando bocetos en lugar de tomar notas sobre fusiones. Mamá organizaba cenas de contactos con las hijas de sus amigas que ya estaban en trayectorias corporativas, soltando indirectas como si fueran granadas. Chema, por supuesto, lo disfrutaba. Él intervenía diciendo, hermana, podrías hacerlo mucho mejor si tan solo te concentraras. El punto de ruptura llegó en una carne asada familiar aquel verano después de mi tercer año de universidad. Fue una de esas tardes perfectas de Monterrey, sol, un asador humeante con cortes de carne y unos 20 invitados merodeando por el jardín. Papá acababa de regresar de una conferencia en la Ciudad de México y todos brindaban por su último gran triunfo. Chema, recién llegado con su primer cheque de pago de pasantía, era la estrella de la hora. Por Chema, que ya está superando las expectativas en el banco, tronó papá, chocando copas. La multitud vitoreó, con mamá radiante como si ella misma hubiera diseñado el éxito de su hijo. La gente le daba palmaditas en la espalda, preguntándole por su impresionante trayectoria. Entonces papá se volvió hacia mí, con la copa todavía en la mano, y la conversación bajó lo suficiente como para que sus palabras se escucharan. Y Paulina aquí presente está estudiando mercadotecnia, pero honestamente, está desperdiciando su potencial. ¿Por qué perseguir trabajos temporales cuando podrías conseguir un empleo estable como tu hermano? Esta tontería creativa no pagará las facturas para siempre. Lo dijo con naturalidad, como si comentara sobre el clima, pero el jardín se quedó en silencio. Los invitados se movieron con incomodidad, mirando entre nosotros. Mamá soltó una risa tensa. Juan solo se preocupa por ti, querida. Pero sus ojos decían que estaba de acuerdo. Chema sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa, sin decir una palabra, pero su mirada lo decía todo, ves, tú eres el problema. Me quedé allí de pie, con un plato de comida olvidado en la mano y el calor subiéndome a la cara. Nadie intervino para defenderme, nadie dijo, ella tiene talento a su manera o denle tiempo. Solo hubo ese silencio pesado, interrumpido únicamente por el chisporroteo de la leña. Me retiré temprano, conduje a casa sola y esa noche hice una maleta. A la mañana siguiente, les dije que me mudaría después de la graduación. Papá se encogió de hombros. Es tu elección, pero no vengas llorando cuando no funcione. Mamá suspiró. Solo queremos que estés a salvo. Chema envió un mensaje de texto más tarde, amor severo, hermana. Algún día se lo agradecerás. La graduación llegó y se fue sin celebraciones por parte de ellos. Cargué mi auto viejo con lo que pude y me dirigí directamente a un alquiler barato en las afueras de la ciudad. Era un departamento de una habitación en un complejo deteriorado con paredes lo suficientemente delgadas como para escuchar la televisión del vecino, pero era mío. No más lecciones, no más comparaciones. Me sumergí de lleno en el trabajo por cuenta propia, enviando correos electrónicos en frío a marcas para conseguir trabajos de marketing digital. Mi primer cliente fue una tienda de surf local, un simple rediseño de logotipo que se convirtió en una revisión completa de sus redes sociales. Pagaron a tiempo y se corrió la voz. Pronto, tuve una lista de clientes, hoteles boutique que necesitaban estrategias publicitarias, empresas emergentes de tecnología que querían campañas de correo electrónico, incluso una cadena regional para colaboraciones con influenciadores. El trabajo fue agotador al principio, noches encorvadas sobre mi computadora portátil, revisiones impulsadas por el café y el seguimiento de pagos que a veces se retrasaban. Pero me encantaba. Cada proyecto era un rompecabezas. ¿Cómo haces que un producto destaque en una sección de noticias saturada? ¿Cómo creas una historia que se quede grabada? Construí un sitio web de portafolio, hice contactos en LinkedIn y puse precios bajos para poder entrar en el mercado. Lentamente, los cheques se sumaron. Escatimé en todo, mandado de marca genérica, muebles de segunda mano y transporte público en lugar de una mejora de auto. Cada peso sobrante iba a una cuenta de ahorros de alto rendimiento y luego a fondos indexados.
Una vez que aprendí lo suficiente de cursos gratuitos en línea, esa disciplina dio sus frutos de maneras que nunca publiqué. Mi primer gran movimiento de inversión fue depositar un cheque de bonificación en acciones diversificadas. Nada ostentoso, solo acciones estables de empresas consolidadas con dividendos sólidos. Las seguí obsesivamente al principio, celebrando las pequeñas ganancias con unos tacos para llevar. En 2 años, los rendimientos me permitieron dar el pago inicial de un departamento justo en Cancún. No era una fantasía de un ático, era un modesto departamento de 2 habitaciones con vistas al mar desde el balcón, comprado directamente tras pagos agresivos por un total de 36 millones de pesos. No tenía hipoteca sobre mí. Lo amueblé con moderación, un escritorio para el trabajo, un sofá de una página de anuncios clasificados, pero despertarme con el sonido de las olas se sentía como una victoria. El yate vino después, un capricho que se volvió serio. Siempre me había gustado el agua, escapándome a ver los barcos desde los muelles públicos cuando era niña. Un fin de semana, desplazándome por los anuncios, vi un clásico de 50 pies de los años 80. Estaba desgastado pero sólido, anunciado barato porque el dueño se mudaba. Hice los cálculos. Mis ingresos por el alquiler de una pequeña casa en Querétaro que había reformado con un préstamo de bajo interés cubrieron el pago inicial. Los fines de semana se convirtieron en mi ritual de restauración. Llevaba herramientas en un remolque a un muelle alquilado en la marina, lijando cubiertas, recableando luces y aprendiendo conceptos básicos de motores a través de YouTube y de un mecánico curtido que intercambiaba consejos por café. Tomó 18 meses, pero cuando encendí los motores para el primer viaje en solitario, surcando el mar de Cortés al atardecer, supe que había creado algo irreemplazable. Sin préstamos, sin socios, solo yo y el horizonte. La casa de Querétaro era la que generaba ingresos silenciosos. Un bungalow de 2 habitaciones en un barrio prometedor comprado sin verlo previamente en una subasta por menos de 4 millones de pesos. Contraté a contratistas locales para lo básico, pinté las paredes yo misma y lo alquilé a una pareja joven que estaba empezando. Los cheques llegaban con regularidad, cubriendo las tarifas de la marina y las contribuciones a las acciones. Para el 5.º año, mi patrimonio neto superaba los 60 millones de pesos, todo hecho por mí misma, todo oculto. No publicaba sobre ello en las redes sociales, no lo mencionaba en las tarjetas navideñas. ¿Por qué? Porque había visto lo que pasaba cuando mi familia se enteraba del éxito. Se convertía en algo de ellos para reclamar, dirigir o aprovechar. Esta era mi fortaleza, construida peso a peso, elección tras elección. Esos años no fueron del todo fáciles. Hubo temporadas de sequía cuando los clientes desaparecían y meses en los que comía sopa instantánea para estirar el presupuesto. La soledad se infiltraba en las noches tranquilas, desplazándome por fotos familiares desde la distancia. Chema en la fiesta de Navidad del bufete de papá, mamá con su vestido de gala. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si la independencia valía el aislamiento. Pero luego abría mi computadora portátil para un nuevo contrato o subía a la cubierta del yate para una navegación rápida, y la duda se desvanecía. Me había demostrado a mí misma algo que ellos nunca podrían quitarme, no necesitaba su aprobación para prosperar. Y entonces, en aquella mañana de martes, la vida que había construido durante 10 años fue atacada repentinamente por aquel sobre. Me senté a la pequeña mesa de la cocina en mi departamento alquilado, con el café enfriándose intacto a mi lado. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba los documentos. La petición era gruesa, con páginas de jerga legal impresas en tinta negra nítida. Me obligué a leer cada línea, comenzando con el encabezado que nombraba a mis padres y a Chema como peticionarios. Le pedían al tribunal la tutela total sobre mí, y control de mis finanzas, de mis decisiones médicas e incluso de dónde podía vivir. Las acusaciones golpearon como puñetazos. El sujeto muestra signos de aislamiento de familiares y amigos, afirmaba, citando mi contacto limitado como evidencia de inestabilidad emocional. Luego vino la parte financiera, activos grandes no supervisados que pueden existir, colocando al sujeto en riesgo de mala gestión. Y el cierre, preocupación familiar por una posible manipulación y mal juicio que requiere supervisión protectora. Me pintaba como vulnerable e imprudente, alguien en quien no se podía confiar su propia vida. En la parte inferior, sus firmas me devolvían la mirada, la caligrafía elegante de mis padres junto a la letra audaz de Chema.
Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Por un momento, la habitación dio vueltas. Esto no era solo desaprobación, era un intento de quitarme todo por lo que había luchado. Pero el asombro se endureció rápidamente en algo más afilado, determinación. No iba a dejar que ganaran sin dar pelea. Agarré mi computadora portátil y comencé a buscar abogados que manejaran casos de impugnación de tutelas, centrándome en casos de presunto abuso o extralimitación. En cuestión de horas, programé una consulta con Claudia Valenzuela. Su sitio web destacaba su trayectoria enfrentándose a tutelas depredadoras y casos de coerción familiar. Tenía reputación de ser dura y sensata, del tipo que desmantela peticiones de mala fe pieza por pieza. Le envié por correo electrónico un resumen de la solicitud y ella respondió casi de inmediato: venga mañana por la mañana. Su oficina estaba en un elegante edificio en el centro de Monterrey, todo de vidrio y líneas afiladas, muy lejos de las firmas con paneles de madera que mi padre prefería. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias con vistas a la ciudad. Claudia entró puntualmente, de unos 50 y tantos años, traje impecable, cabello recogido con eficiencia. Estrechó mi mano con firmeza y fue directamente al grano. Cuéntemelo todo, dijo, con la pluma lista sobre un bloc legal. No solo la petición, su historia con ellos, cualquier patrón de control, solicitudes de dinero, cualquier cosa que se sienta extraña. Empecé con lo básico, la aprobación condicional al crecer, la presión para conformarme y mi elección de independizarme. Lo mantuve con base en los hechos sin lágrimas. Solo la cronología del distanciamiento y la interacción rara y rígida desde que me fui. Claudia escuchó sin interrumpir, tomando notas, con una expresión que no revelaba nada. Cuando terminé, se echó hacia atrás. Esto parece una extralimitación clásica. Lo enmarcan como preocupación, pero el lenguaje es agresivo. ¿Han intentado acceder a sus finanzas antes? ¿Regalos con condiciones? ¿Préstamos? Pensé en retrospectiva. No directamente desde que me mudé. Pero hace unos meses, Chema llamó de la nada. Fue algo informal al principio, cómo va el trabajo, ese tipo de cosas. Luego me preguntó si tenía una cartera de inversiones. Dijo que podía conectarme con asesores de la red de papá para obtener mejores rendimientos. Le dije que lo tenía bajo control. Él presionó un poco, sonó molesto cuando lo corté. Claudia entrecerró los ojos. Eso es un sondeo. Probando la vulnerabilidad. Golpeó su pluma contra el papel. Tendremos que indagar en el lado de ellos. El motivo importa aquí, ya sea que se trate de control o de algo más. No perdió el tiempo. Al final de la reunión, ya se había puesto en contacto con un investigador privado que trabajaba para ella. Deme unos días para las gestiones preliminares, dijo. Mientras tanto, reúna sus registros, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, contratos de clientes, cualquier cosa que demuestre responsabilidad. Salí de su oficina con los nervios a flor de piel, una mezcla de pavor y determinación hirviendo en mi interior. Al llegar a casa, saqué los archivos de mi cajón cerrado con llave, años de facturas de trabajos independientes, comprobantes de pago y resúmenes de inversiones sin revelar los totales todavía. Fue un trabajo metódico, imprimir, organizar y construir un rastro documental de competencia. Una semana después, Claudia llamó. Los hallazgos preliminares han llegado. Las finanzas de su familia no son tan sólidas como proyectan. Lo explicó todo por teléfono. Los registros de propiedad mostraban que la casa de San Pedro había sido refinanciada varias veces en los últimos años. Existían gravámenes pesados de contratistas y segundas hipotecas. El bufete de papá tenía una demanda por mala práctica pendiente de un antiguo cliente. Se pedían daños y perjuicios cuantiosos, lo suficiente como para poner en peligro su estatus de socio si el caso salía mal. Los gastos de Chema coincidían con su estilo de vida, arrendamientos de lujo, tarjetas con límites altos y viajes que superaban su salario. Huele a desesperación, dijo Claudia con calma. El momento de esta petición no es una coincidencia. La están posicionando como la inestable para justificar tomar el control. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. Todos esos años de silencio, la llamada ocasional de sondeo no era desinterés, era esperar una oportunidad. Colgué y me quedé mirando mis carpetas organizadas.
La pelea apenas comenzaba, pero por primera vez, tenía a alguien en mi esquina que veía a través de su fachada. 3 semanas antes de la audiencia, Claudia me llamó a su oficina con noticias que lo cambiaron todo. Llegué temprano, con el tráfico del centro todavía ligero. Ella me indicó que pasara, cerró la puerta y omitió las charlas triviales. No están preocupados por usted, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Están desesperados. La abrió mostrando impresiones de registros públicos y notas del investigador. La casa familiar había sido refinanciada 4 veces en 6 años, cada préstamo más grande para cubrir el anterior. Las facturas de contratistas impagadas se habían convertido en gravámenes y las líneas de crédito estaban al máximo. El bufete de papá enfrentaba una demanda masiva por mala práctica de un cliente corporativo al que había asesorado mal. El pago potencial podría eliminar su participación en el capital y forzar una jubilación anticipada. El nombre de Chema aparecía en cuentas conjuntas con alta rotación, compras de lujo que superaban con creces su salario de analista. Esto no es preocupación, continuó Claudia. Es un intento de apoderarse de activos líquidos. Su independencia la convierte en el objetivo perfecto. Asumen que se rendirá bajo presión. Las palabras cayeron pesadamente, pero también me impulsaron. Trazamos la defensa de manera agresiva aquel día. Primero, la credibilidad profesional. Claudia redactó una solicitud para el señor Mendoza, el responsable de mi contrato en curso más importante, el cambio de imagen de marca de una cadena nacional de tiendas. Él respondió en cuestión de horas, proporcionando una carta elogiosa en papel con membrete de la empresa, entregas consistentes de alto valor, ingresos anuales de 6 cifras de nuestra asociación, plazos impecables y comunicación excelente. Pintaba una imagen de confiabilidad que nadie podía refutar. A continuación, la afirmación de aislamiento. Claudia sugirió ponerse en contacto con Sofía Galván, quien había colaborado conmigo en múltiples campañas durante 4 años. Nos reunimos para tomar un café cerca de su oficina y Sofía no lo dudó. Relató nuestra reciente escapada de fin de semana a Isla Mujeres apenas 2 meses antes, conduciendo juntas, alquilando motocicletas para explorar la isla y teniendo charlas nocturnas mientras comíamos mariscos. Eres una de las personas más centradas que conozco, dijo, firmando la declaración jurada sin pensarlo 2 veces. Su declaración detallaba proyectos compartidos, chats grupales con otros trabajadores independientes y el intercambio de tarjetas navideñas, pruebas de conexiones reales. Por mi parte, construí la cronología, 10 años de independencia, mes a mes, los primeros cheques de trabajo independiente, pagos de alquiler a tiempo y préstamos estudiantiles liquidados anticipadamente. Fotografié contratos clave, los papeles del cierre del departamento en Cancún, el título de propiedad del yate y el acuerdo de Querétaro, pero redacté los valores y los totales. La sorpresa debía permanecer oculta para un impacto máximo. Claudia añadió la ofensiva. Citó judicialmente los correos electrónicos antiguos de papá de los archivos públicos relacionados con el caso de mala práctica, además de uno que él me había enviado 2 años atrás preguntando casualmente sobre opciones de diversificación y ofreciendo los recursos del bufete. Combinado con los resúmenes bancarios que mostraban su deuda creciente, formaba un patrón de sondeo seguido de agresión. A medida que se acercaba la audiencia, ella me preparó para la actuación de ellos. Espere lágrimas de su madre, un tono razonable de su padre. Chema será el impulsivo, él cree que tiene derecho a una parte, así que exagerará su confianza. Asentí con la cabeza, absorbiéndolo todo. Los días se desvanecieron en un trabajo enfocado, llamadas de clientes desde mi oficina en casa, revisiones enviadas a medianoche. Exteriormente tranquila, facturas pagadas, rutinas mantenidas. Pero las noches eran más difíciles. Al estar despierta en la cama, surgían viejos recuerdos, el desprecio en la voz de papá, los suspiros de decepción de mamá, la seguridad engreída de Chema de que siempre ganaría. La duda susurraba, pero la rechacé. Sofía se comunicaba conmigo a diario, con mensajes que aparecían durante los descansos. Salimos por un café mañana, o eres más fuerte que todos ellos juntos. Sus palabras me anclaron, recordatorios de que mi mundo se extendía más allá de los lazos de sangre. Al final de esas 3 semanas, nuestro archivo era grueso, testimonios, documentos cerrados y una estrategia organizada y afilada. Claudia lo revisó una última vez. Estamos listos. No sabrán que les golpeó.
En la mañana de la audiencia, me puse el atuendo de negocios oscuro más sencillo que tenía. Respiré profundamente y entré en la sala del tribunal con Claudia a mi lado. La habitación se sentía más fría de lo que esperaba, incluso para un tribunal de Monterrey en primavera. Los viejos bancos de madera crujían bajo el peso de la gente. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un resplandor blanco intenso que hacía que todo pareciera descolorido. El aire llevaba esa mezcla rancia de cera para muebles y papel viejo, cargado de una tensión tácita. Mantuve la mirada al frente mientras ocupábamos nuestros asientos en la mesa de la defensa, con las carpetas apiladas ordenadamente frente a nosotros. Al otro lado del pasillo, en la mesa de los demandantes, ellos ya estaban instalados. Mi padre estaba sentado muy derecho, con su traje impecable, el rostro fijo en esa máscara familiar e ileíble que usaba para las declaraciones juradas. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, un gesto practicado y medido. Chema estaba recostado ligeramente en su silla, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia. No dejaba de mirarme como si ya supiera el resultado. Su abogado, Santiago Flores, hojeaba notas con seguridad casual, golpeando ligeramente la pluma contra el bloc. El alguacil llamó al tribunal al orden y la jueza Gloria Domínguez entró por la puerta lateral. Era mayor, de facciones afiladas, con gafas que reflejaban la luz mientras escaneaba la sala antes de tomar asiento. Los procedimientos comenzaron puntualmente. Santiago Flores se puso de pie primero, con voz suave y mesurada. Su señoría, este es un caso desgarrador de preocupación familiar genuina. Mis clientes solo buscan proteger a su hija de decisiones que ponen en peligro su futuro. Llamó a mi madre al estrado. Ella caminó lentamente, sus tacones haciendo clic suavemente, prestando juramento con mano temblorosa. Santiago la guió con delicadeza. Elena, describa su relación con Paulina en los últimos años. La voz de mi madre vaciló lo justo. Ella siempre ha sido distante, cortando el contacto con nosotros por completo después de la universidad. Casi no sabemos nada de ella, y cuando lo sabemos, rechaza cualquier intento de ayuda. Nos rompe el corazón. Claudia tomó nota de algo sin objetar, dejando que la historia se construyera. A continuación, mi padre habló con calma, con autoridad, dejando ver al abogado que llevaba dentro. Como alguien familiarizado con la gestión de activos, veo riesgos claros en finanzas no supervisadas a su nivel de experiencia. Una tutela proporcionaría estructura y aseguraría la estabilidad para su propia protección. Chema fue el último. Caminó hacia el estrado como si fuera el dueño, prestando juramento con una mirada rápida hacia mí. Santiago le hizo preguntas fáciles y Chema se apoyó en ellas. Mi hermana está desperdiciando su vida, dijo en voz alta, para que se le oyera bien. Viviendo como una fracasada en algún departamento alquilado, ignorando cada oportunidad que le hemos ofrecido. Necesita que la familia tome el control por su propio bien. Me quedé quieta, con las manos apoyadas en la mesa, respirando con regularidad, tal como Claudia me había entrenado. Sin reacción, sin emoción, ellos querían eso para usarlo en mi contra. Claudia se levantó para el contrainterrogatorio. Desmanteló cada afirmación metódicamente. Con mi madre, usted habla de aislamiento y, sin embargo, no ha hecho ningún intento documentado de visitarla o reconciliarse en 8 años. Mi madre titubeó. Con mi padre, usted habla de riesgo financiero, pero ¿ha revisado un solo estado de cuenta bancario de ella? Él admitió que no. Con Chema, usted afirma que ella es una fracasada mientras gana 6 cifras de manera constante e independiente. Llamó a nuestros testigos. El señor Mendoza testificó de forma remota, con su pantalla mostrando un fondo profesional. Detalló años de contratos, pagos siempre a tiempo, proyectos entregados por encima de las expectativas e ingresos de 6 cifras altas anualmente solo por nuestro trabajo. Sofía subió al estrado en persona, tranquila y directa. Describió nuestra historia de colaboración. Los viajes compartidos incluyendo aquel reciente viaje a Isla Mujeres con fotos presentadas como evidencia. Los mensajes de texto regulares y las cenas grupales de trabajadores independientes. Paulina tiene una red sólida, dijo con firmeza. Es cualquier cosa menos una persona aislada. El retrato cambió, una adulta responsable, profesional y conectada. Claudia guardó el golpe final. Su señoría, dijo con calma,
La defensa solicita que el alguacil lea la lista de activos tasados de forma independiente para que conste en el acta. La jueza Domínguez asintió con la cabeza. Proceda. El alguacil, un hombre de mediana edad con una voz de barítono constante, dio un paso adelante con el documento encuadernado. Se aclaró la garganta y comenzó. Residencia principal, condominio en Cancún. Totalmente pagado. Valor tasado, 36 millones de pesos. Un murmullo recorrió el lado de ellos. La mano de mi madre se congeló a mitad del gesto con el pañuelo. Activo marítimo, yate de 50 pies, totalmente restaurado y mantenido. Valor tasado, 9 millones de pesos. La postura de mi padre se tensó, con los nudillos blanqueándose en el borde de la mesa. Cartera de inversiones, acciones y bonos diversificados. Valor actual, 24 millones de pesos. Propiedad de alquiler adicional en Querétaro que genera ingresos constantes. Valor, 11 millones de pesos. El alguacil continuó hasta el total. Activos netos que superan los 60 millones de pesos. Todos adquiridos de manera independiente. La sala se quedó en un silencio absoluto por un momento. Mi madre abrió un poco la boca, olvidando el pañuelo. Mi padre miró fijamente al frente, con el rostro perdiendo el color y apretando los puños hasta que se le marcaron las venas. Chema reaccionó más lentamente al principio, con las mejillas poniéndose rojas y los ojos entrecerrándose mientras procesaba la información. Luego se levantó de un salto de su silla, señalándome con el dedo. «Ocultaste todo esto», y gritó. «Eres una mocosa ingrata, y ya he decidido que el yate y el departamento van a ser míos». Mis padres intercambiaron una mirada rápida, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia. «Nos vamos a asegurar de que lo pierdas todo», añadió mi padre en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que el micrófono lo captara. Chema perdió los estribos. Se lanzó hacia adelante, tirando papeles de la mesa, con el rostro retorcido de rabia mientras intentaba acortar la distancia entre nosotros. El mazo de la jueza Domínguez golpeó con fuerza. Las puertas de seguridad se abrieron de golpe y dos oficiales uniformados entraron corriendo. Agarraron a Chema a mitad de su avance, obligándolo a retroceder mientras él forcejeaba y gritaba. La sala estalló en murmullos y ruidos de sillas moviéndose mientras los sacaban a rastras, con sus protestas resonando por el pasillo. La audiencia terminó en un caos que nunca imaginé. Pero el fallo de la jueza fue cristalino. La jueza Gloria Domínguez golpeó su mazo repetidamente hasta que la sala se calmó, y su voz cortó los murmullos persistentes. Fijó una mirada severa en la mesa de los demandantes. «Esta petición queda denegada», afirmó con firmeza. «Desestimada con perjuicio». Hizo una pausa, dejando que la noticia calara. «Este tribunal no será utilizado como un arma financiera. La evidencia muestra una clara mala fe. Los motivos de los peticionarios están vinculados directamente a su propia angustia financiera, no a una preocupación genuina por el bienestar de la demandada». Resumió las contradicciones, sus afirmaciones de incompetencia destrozadas por una competencia documentada, su ignorancia sobre mis activos a pesar de tener años de oportunidad para conocerlos, y el hecho de que el momento coincidía perfectamente con sus deudas crecientes y problemas legales. Presentar un estado de interdicción bajo estas circunstancias abusa del proceso diseñado para proteger a los vulnerables, continuó. Son los peticionarios quienes parecen motivados por el interés propio. La orden llegó después, reembolso total de mis honorarios legales, además de sanciones judiciales sustanciales por presentación frívola. Y el golpe final, estoy remitiendo este asunto para una investigación formal sobre una posible conducta de mala fe. Mis padres se quedaron congelados, con los rostros pálidos. Chema, de vuelta en su asiento después de que la seguridad lo trajera, agarraba el borde de la mesa con los nudillos blancos. Santiago Flores recogió los papeles lentamente, evitando el contacto visual. Salimos en silencio. Claudia me apretó el brazo una vez, no hicieron falta palabras. El pasillo se sentía más brillante, el aire más ligero. Conduje directamente al aeropuerto para volar a mi departamento, con las ventanas del taxi bajadas, dejando que la brisa me lavara. Esa noche, me senté en el balcón por primera vez en semanas sin que la tensión me anudara los hombros. Las olas rodaban en un ritmo constante abajo, y el atardecer pintaba el cielo de naranja. Por primera vez, la vista se sentía verdaderamente mía.
sin sombras de desaprobación, sin miedo a la pérdida. Llamé a Sofía, con voz firme mientras le relataba el fallo. Ella se rió aliviada al otro lado, y me encontré sonriendo, una sonrisa real, ligera, victoriosa. Claudia llamó más tarde esa noche. Todo se inclina a nuestro favor, dijo. La investigación procederá. No pueden esquivar las remisiones ahora. Descanse tranquila. Se lo ha ganado. El desenlace comenzó rápido. Unos días después, los periódicos locales de Nuevo León recogieron la noticia. Los titulares decían cosas como, demanda familiar sale mal, intento de interdicción se vuelve en contra en el tribunal o heredera de Monterrey revela fortuna oculta, petición denegada. Mantuvieron los detalles vagos por privacidad, pero la narrativa quedó clara. Una familia extralimitada puesta en evidencia. Chema lo sintió primero. Su empresa, enfocada en la reputación con clientes de alto patrimonio neto, cortó lazos la semana siguiente. La línea oficial fue, asociación negativa que afecta la imagen de la compañía. Extraoficialmente, nadie quería a un analista vinculado a un drama público en los tribunales. El turno de papá llegó poco después. Llegó una carta oficial del Colegio de Abogados, queja presentada basada en la remisión de la jueza, iniciando una revisión de emergencia. Suspensión temporal del ejercicio de la profesión a la espera de una investigación completa. Sus socios se distanciaron rápidamente. Las horas facturables se secaron de la noche a la mañana. Nadie de la familia se puso en contacto conmigo. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. El silencio era absoluto, más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Continué con mis días, reuniones con clientes desde la oficina en casa, paseos por la playa, controles rutinarios en la marina para el yate. El peso se levantó gradualmente, reemplazado por una certeza tranquila. Había defendido lo que era mío y el sistema, con lo imperfecto que puede ser, había funcionado. Un año después, las verdaderas consecuencias les golpearon de formas de las que no pudieron recuperarse, mientras yo elegía un camino completamente diferente. El peso combinado de las deudas crecientes, las sanciones judiciales y los honorarios legales resultó ser demasiado. Se declararon en bancarrota, el tipo que liquida activos para pagar a los acreedores. La casa de San Pedro, el símbolo de su estatus, salió al mercado y se vendió rápidamente para cubrir las obligaciones. Se mudaron a un modesto alquiler de 2 habitaciones en las afueras, el tipo de lugar con lavandería compartida y sin vistas al mar. Cualquier intento de contacto, si es que hubo alguno, lo corté de inmediato. Números de teléfono bloqueados, correos electrónicos filtrados a la papelera, cuentas sociales privadas. Sin explicaciones, sin palabras finales. La puerta se cerró para siempre. Dirigí mi enfoque hacia adelante. La estabilidad de años de trabajo independiente me dio la base para ir a lo grande. Registré mi propia agencia en Monterrey, comenzando poco a poco con un espacio de trabajo compartido en el centro para las reuniones. Contraté a 3 personas en las que confiaba, antiguos colaboradores que habían demostrado ser confiables en plazos ajustados. Presentamos propuestas a marcas internacionales, aprovechando mi trayectoria de proyectos pasados. La voz se corrió constantemente, entrega consistente, estrategias creativas que generaban conversiones. Llegaron contratos de Europa, Asia e incluso Australia, campañas para gigantes del comercio electrónico y empresas tecnológicas que buscaban expandirse. El trabajo se estableció en un ritmo que yo controlaba por completo. Las mañanas eran en el escritorio del departamento, con la brisa del mar entrando por las puertas corredizas abiertas y videollamadas con clientes en diferentes zonas horarias. Las tardes eran para sesiones de estrategia o ediciones. Las noches eran libres. No más mirar por encima del hombro. Los fines de semana pertenecen al agua. Conduciría hasta la marina, prepararía el yate sola o le enviaría un mensaje a Sofía si estaba libre. Zarpábamos hacia el mar, con los motores zumbando de forma constante, surcando mares tranquilos hacia el horizonte. Los atardeceres desde la cubierta se volvieron una rutina, colores que cambiaban del dorado al rosa y delfines que ocasionalmente salían a la superficie cerca. Las conversaciones eran ligeras, las risas fáciles, sin el peso del pasado arrastrándonos. La vida se redujo a lo que importaba, proyectos significativos, conexiones genuinas y espacio para respirar.
El drama que una vez acechaba se desvaneció por completo, reemplazado por una rutina tranquila. La familia no siempre es de sangre. Son las personas que respetan tus decisiones, tus límites y tu derecho a construir sin interferencias. Los lazos de sangre que exigen control no son vínculos, son cadenas. La verdadera libertad proviene del éxito silencioso bajo tus propios términos y de liberar lo que te envenena. Dejar ir las expectativas tóxicas abrió espacio para una paz real, de esa que se asienta profundamente y se queda.